Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Rodríguez y estoy muy feliz de tenerlos una vez más aquí en el 5º episodio de La Cepetera, este podcast en donde compartimos todo lo que tiene que ver con el teatro. Platicamos con creativos, realizadores, ejecutantes y te hablamos a ti que quieres saber todo lo que pasa en un escenario. Así que sin más que decir, bienvenidos a La Cepetera. Bueno amigos, y hoy estamos de manteles largos porque tengo a dos personas que se han destacado por tener carreras inigualables, que han dado cabida a obras de teatro en múltiples escenarios y que además se han esforzado por ser dos pilares del trabajo teatral de nuestro país. Tengo a mi lado a Óscar Acosta, bienvenido. Hola, muchas gracias Luisa. Gracias por estar aquí y también al productor Juan Torres. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí en La Cepetera. Me parece maravilloso tenerlos aquí después de tenerlos tan de boca en boca estos últimos años con su labor teatral. Gracias. Pero para empezar me gustaría saber cómo es que llegan al teatro. Y para esto voy a empezar con Juan, que quiero que me platicas un poquito cómo es que llegas a Houdini. ¡Ah, sí! Eso fue hace 27 años y son los años que llevo... llevo de carrera en el teatro y fue mi primera vez. ¿Cómo llego a Houdini? Muy padre pregunta y eso fue lo que cambió mi vida. Estudiaba ciencias de la comunicación. Bueno, pero fue desde la prepa. Perdón, me voy a ir un poquito más atrás. Estaba en la prepa, escribía una columna en el periódico de la universidad. El periódico se llamaba En Común y la columna se llamaba Tras Bambalinas. Entonces, en ese momento de siempre he amado el teatro, siempre me llevaron al teatro mis papás desde chavito, todos mis cumpleaños los celebré en el teatro, yo ahorraba para ir al teatro, ya estando en la prepa o estando en la carrera, a veces no comía en la semana en la cafetería porque quería ir al teatro. Me acuerdo perfecto de La Mujer del Año con Verónica Castro hablando de musicales de los 90s. Me acuerdo perfecto ese gran spot que tenían de algo sucede en el Teatro Insurgentes y era el spot de la remodelación y de pronto la gente pasaba corriendo y había vestuarios y llegabas a un camerino y era la foto de Verónica Castro, ese era el comercial, ¿no? Y me acuerdo perfecto que yo quería ir y dije, ¿cómo voy a ir? Costaba, no me acuerdo cuánto costaba el boleto, etcétera. Y dije, pues ahora de lo que me dieron para gastar esta semana en la prepa no voy a comer. Y junté la lana, fui con mi mejor amiga y la anécdota es muy buena porque del TEC de Monterrey, que es donde estudié la prepa y la carrera, había unos camioncitos por rutas y había uno, yo no los usaba, pero vi que había uno que te dejaba enfrente del Teatro Insurgentes. Entonces dije, voy por mi boleto, le dije a mi amiga, yo compro los boletos, etcétera. Compré mis boletos para La Mujer del Año. Y saliendo de ahí de la taquilla, no tenía dinero para regresarme a mi casa. Y yo vivía en el norte de la ciudad. Entonces, creo que es la única vez que he pedido en mi vida dinero para poder regresarme a mi casa. Pero eso sí, bien orgulloso, porque iba con mi boleto a La Mujer del Año. Maravilloso. Bueno, pues toda esa pasión del teatro la tenemos de siempre, desde chavitos, de la infancia, desde las obras que iba a ver en el Teatro Aldama con las Angélicas. Angélica Vale era mi máximo en la vida. O sea, fue mi amor platónico. Y con todo esto de que cada vez y cada cumpleaños celebraba en el teatro, pues me acuerdo obviamente de las obras en el Teatro Silvia Pinal, de los televiteatros, que ahí fue donde vi mis primeras obras de teatro. Que es donde están actualmente los centros culturales Teatro 1 y 2. Correcto, antes sí, del mucha 85. gente no lo sabe. Claro. No lo saben, pues se cayeron en el 85. Cuando estaba José el Soñador. Exacto, y se llamaban los televiteatros porque eran de Televisa. Y ellos los administraban, o sea, bueno, no eran de su propiedad, pero ellos los administraban y la directora de los televiteatros era Julissa. Entonces ahí vi José el Soñador, Cumán, que son mis primeras obras de teatro en la vida, Títere, y bueno, mi amor por el teatro ya empezó. Todo este preámbulo es para decir cómo llegó a Houdini. Porque yo sé que Houdini la vio muchas veces. ¿Cierto? Sí me estudiaste. No, a ver, Sí, que yo hago mi sí. tarea. Yo hago mi tarea. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. No, y ahorita pasamos para acá, porque también estudié. No, igual. Bueno, sí. Voy a Houdini y la magia del amor. Era la época donde estaba La Bella y la Bestia. Ok. Y empezó Antonio Calvo, el productor, como socio de Ocesa.
Entonces era su musical chiquito en el Teatro Benito Juárez. Entonces, para escribir para la columna, cuando me acuerdo perfecto esta anécdota maravillosa, pues hablando de los periodistas, de los críticos, de quienes hacen esta gran labor de cubrir una obra de teatro y generar una opinión, pues en esa columna yo junto con un gran amigo platicamos del teatro, platicamos de nuestras experiencias, platicamos de lo que veíamos. Y entonces al querer ir a ver Houdini cuando estaba con Ocesa, pues no sé por qué no pudimos ir. Después se queda Toño Calvo solo con Houdini, la magia del amor. Y en resumen, un día hablo a la taquilla del teatro. Les digo, oiga, soy del TEC de Monterrey, escribo en una columna que se llama Tras Bambalinas, el periódico en común. Voy a ir al teatro. Tienen algunas fotos, tienen material. Nos trataron increíble. O sea, yo fui a ver por primera vez esa obra, me enamoré de esa obra. Por eso ahorita estoy muy contento con Lorena Lagarza de reencontrarme 27 años después, porque ella era la protagonista de Houdini, la magia del amor, junto con Enrique Chin. Y la semana siguiente les llevamos el periódico a la taquilla y nos dijeron, ¿no se quieren quedar a ver la función? Y yo, pues sí, mi segunda vez en Houdini. La siguiente semana llevamos a todos nuestros amigos de la prepa. Así la siguiente semana. Llevamos 3 semanas consecutivas. Mi tercera vez en Houdini. Obvio, los llevamos pagando todos. Después de que los llevamos, van a venir la próxima semana mi 4ª vez de Houdini. Y eso se convirtió ahora cuando el teatro... Houdini estaba de jueves a domingo. Corte A, todos mis fines de semana previo a eso eran con la familia. Era ir a ver a la abuelita, era estar con mi familia, viernes, sábado y domingo. Y pues eso en Houdini comenzó a desaparecer como él que era mago. Así por arte de magia comenzó a desaparecer. Yo iba al teatro primero los sábados, cada semana. Después los sábados y los domingos. Después los viernes, los sábados y los domingos. Y después los jueves, viernes, sábado y domingo. Total que eso se convirtió en que yo viera la obra. Ya ahora el número exacto se me olvidó. Antes sí me lo sabía, pero sí 63, 68 veces la vi. Y lo hermoso que me pasó ahí es que me volví parte de la producción. O sea, mi crédito era colaborador. Es la primera vez que apareces en una placa de teatro. Absolutamente. La de las 200 representaciones y la placa la develó doña Fela Fabregas, que en paz descanse. Y mi crédito era el último en la placa. Ahí comenzó mi carrera. Me encanta. Muchas gracias, Juan. Aquí quiero poner un pin a ese nombre que mencionó, que es Antonio Calvo, porque ya hablaremos también de él para hablar de cómo te conviertes en productor independiente. Sí. Y en lo importante que es ser espectador. Para hacer teatro tienes que ver mucho teatro. Ahora quiero hablar con Oscar acerca de cómo es que este niño que pintaba, que dibujaba, que construía, además se hizo cantante con el paso de los años, y cómo es que unes estas dos pasiones para convertirte en, además de actor y cantante, también eres escenógrafo, diseñador. ¿Qué pasa con Oscar? Pues sí estudiaste, ¿eh? Pues nada, muchas gracias primero por la invitación y por tenernos aquí. Fíjate que yo igual, pues creo que muchos de los que hacemos teatro, nos dedicamos al espectáculo, tenemos esta cosa en común, que desde niños tenemos esta pasión. O sea, los que estamos realmente apasionados y que vivimos de esto porque nos gusta, ¿no? Yo también empecé desde niño, pues yo pedía ir al teatro en mis cumpleaños, yo pedía ir al cine, pero que sí el disco de no sé quién, pero que de la música y conciertos. Y un día yo estaba en la iglesia, literal fuimos un domingo a la misa, y una joven se para a decir, hola, estamos recaudando niños porque... recaudando, Y yo, está raro eso. Nada, estamos buscando, estamos buscando niños para que se integren a nuestra pastorela de este año, que no sé qué. Y yo dije, ¿pastorela? ¿De qué? Y volteo y estaba un coro al frente. Ok. Y eso lo dijeron antes de la iglesia, de la misa. Y entonces cuando empezó la misa, empezó a cantar el coro. Y dije, yo quiero estar ahí. Y acabando la misa, me paré sin preguntarle a mis papás, me valió un cacahuate. Fui y me anoté. Y mi mamá, ¿qué hiciste? Me voy a anotar al coro. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces ya fui, se acercaron mis papás y le explicaron pues qué era. Me metí a la pastorela, que era con el coro, pero yo todavía no pertenecía al coro. Y entonces en una de esas, en la pastorela, empiezan a cantar el Ave María al final. ¿Por qué diantres no me preguntes? Yo me sabía el Ave María. Padrísimo. Y entonces yo empecé a cantar con el coro y volteé a Rocío, la directora, y me ve y hace como, ¿por qué está cantando si este niño no pertenece al coro, pertenece a la pastorela nada más? Y de ahí me dijo, oye, ¿no te quieres quedar en el coro? Cantas muy bien, eres muy afinado. Y yo, bueno, o sea, me quedé y empecé a cantar. Esto, pues ha de haber sido a los 11 años, hace cuenta.
Pero yo a los 8 años, yo desde niño empecé a dibujar y no paraba de dibujar. Mis papás vieron mis habilidades y me metieron en una academia de pintura y se llamaba Vincent Van Gogh. Ya desapareció esa academia, pero era una academia muy importante allá en Satélite y me metieron desde los 8 años. Entonces yo empecé a tomar clases de pintura y artes plásticas, porque para eso era la academia, desde los 8 años y acabé hasta los 19. Entonces literal me dio pues una enseñanza así, una formación tremenda. Y cuando salí me dijeron, o sea, tú puedes decir que tienes una especialidad en pintura y artes plásticas porque hiciste cuántos años, ¿no? Claro. Entonces, en esa academia, pues aprendí a dibujar, a pintar, a hacer miles de cosas, esculpir, tallar, todo lo que quieras, todas las técnicas habidas y por haber. Y nunca lo dejé. Entonces, desde niño yo tenía muy claro que quería dedicarme a algo así. Y cuando yo fui a ver, en una de las obras que yo fui, y la que más me marcó fue El pájaro azul en el Teatro de los Insurgentes, con Lola Cortés. Claro. Y cuando vi esa producción, me quedé impactado porque era padrísima la producción. Yo la verdad no recuerdo si era realmente una cosa bestialmente producida o lo que sea, pero para mí los efectos que hacían, la historia, cómo se movía la escenografía y todo lo que hicieron, fue así de, yo quiero hacer eso. Y desde ahí yo dije, quiero ser escenógrafo. Entonces pasó el tiempo y pues en mi época, cuando ya llegó el tiempo de decidir qué tenía que estudiar, yo dije, bueno, quiero ser escenógrafo y empecé a buscar, pero yo quería ser escenógrafo para teatro musical. Ok. Entonces, la escenografía que sí había en mi época, o sea, en la generación que yo estaba, sí había escenografía, pero era para teatro clásico, ¿no? Y yo veía y decía, no, es que yo no voy a poder con esto, me voy a aburrir, no voy a poder. Y entonces decidí no estudiar escenografía. Me metí a estudiar diseño gráfico, pero yo hablé con una maestra mía que había estudiado una especialidad en escenografía y me dijo, mira, te recomiendo que estudies tu carrera de diseño gráfico, tiene todas las habilidades, las actividades que tú sabes hacer, las materias que tú tienes como habilidades, las vas a poder desarrollar y te sirve para después buscar un camino hacia la escenografía. Pues total, le hice caso, busqué una universidad que tuviera la materia de escenografía seriada. Me sirvió muchísimo porque me dio pues la primera como vista real, exacto, claro, a la escenografía. Y dije, sí, de aquí soy. Y entonces estudié todo eso, pero como yo siempre he sido muy terco, pues yo empecé a hacer escenografías para intercolegiales. Okay. Mientras estudiaba la carrera. Y entonces empezaba a hacer las escenografías para los bailes, les diseñaba vestuarios, les hacía las máscaras porque yo las esculpía y empecé a ganar premios. Mejor escenografía y mejor vestuario y la mejor máscara. Y dije, se me hace como que sí sirvo para esto, ¿no? Algo me están queriendo decir. Exacto, entonces seguí con eso y ya después dije, no, sí quiero estudiar eso y me fui a España a estudiar escenografía para cine. Exactamente. ¡Qué bárbara! Altay en Madrid, exactamente, y estudié escenografía para cine, teatro y televisión y de ahí no he parado. Y la verdad es que desde antes que me fuera, quise empezar a hacer carrera, pues haciendo mucha escenografía para teatro escolar. Uh-huh. Cualquier cantidad de obras que quieras hice y me dio muchísima escuela, muchísima. Y de ahí pues seguí y empecé. Mi primera escenografía profesional fue en el Teatro de los Insurgentes con Viaje a Sonrixlandia. Y seguidito de eso, al año siguiente me dieron Mi Bella Dama. Con Olivia Bucio, o sea, que estuvo espectacular. Es que, digo, yo sé que lo digo en todos los episodios de este podcast, pero se nota cuando la gente que está preparada tiene la oportunidad, porque uno no tiene que ver la oportunidad y prepararse para ello. Al contrario, cuando llegue la oportunidad ya tiene que estar preparado y ya tiene que estar entrenado para tal. Juan, ahora sí, platícame, ¿cómo es que te vuelves productor independiente después de La Dama de Negro? Mira, tengo que decirlo, es que me tienes con la boca abierta de todo lo que sabes. ¡Qué bárbara! Es que está padrísimo porque no solo hiciste tu tarea, sino te fuiste hasta el fondo. Yo creo que te robaste los celulares o no sé, pero me encanta. Gracias porque eso habla muy bien de ti. Sí. Y me tiene muy feliz que seas así. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, creo que siempre hablar de las carreras de alguien más tiene que ser con mucho respeto y a mí me parece pues muy, muy emocionante el tenerlos aquí, poder escuchar. Gracias de corazón. Pues mira, cómo me volví ya el productor después de este inicio
en Houdini, después de haber estado en La Dama de Negro, estuve en La Dama de Negro 5 años. Fueron muchas representaciones las que estuve ahí, 5 años ininterrumpidos de mi vida. Prácticamente estudiaba y estaba en La Dama de Negro, pero entonces fueron 2 grandes escuelas. Estudiaba Ciencias de la Comunicación, pero aprendí a producir. Entonces es como si hubiera estudiado para ser productor de teatro empíricamente, pero con una gran escuela y enfrentándome de viernes a domingo a una temporada al mismo tiempo que estaba en una escuela de alto rendimiento, de mucha exigencia y donde de pronto era de corre de los viernes de tu clase que salías tardísimo, llegas al Teatro Virginia Fábregas. Me acuerdo mucho de esa temporada porque era la temporada en donde cabían 180, 190 personas en el Teatro Virginia Fábregas. Entonces al productor no le daba para muchas cosas para pagar. Entonces los productores ejecutivos teníamos que abrir la puerta, recibir a la gente, no había acomodadora y como habían solo 2 técnicos, era muy divertido. Que esto nadie lo sabe y lo voy a revelar por primera vez. Que en el Paso de Gato, Guillermo Vigers y yo éramos los que hacíamos eso, ¿ok? Para los que no conozcan a Memo Vigers, Memo Vigers y yo, mi mejor amigo de toda la carrera, de toda la prepa. Gran productor también. Mi carrera, la primera parte de mi carrera es con él. Y si no hubiéramos hecho esto juntos, no hubiéramos logrado ni él ni yo lo que hoy hemos logrado. Y entonces todo esto lo hacíamos juntos, ¿no? Abrir la puerta, no sé qué, Tenían un ritual con Germán Robles de comprarle el agua de Colonia Sanborns, porque si no, no da fusión. No, estaba mega consentido. Pero lo digo en bonito, no en divo. Era como un apapacho para él. Y entonces hacía falta un técnico que a la hora que aparecía por primera vez la mansión en una proyección, no ningún técnico podía subir porque estaba el público y todos tenían un cambio. Pues Guillermo y yo hacíamos eso, nos subíamos por el Paso de Gatos en el escenario. O sea, eso quiere decir, por el escenario, en el backstage, unas escaleritas, y el Paso de Gatos es prácticamente un pasadizo que te lleva del escenario a la cabina. O sea, íbamos Guillermo y yo a oscuras durante la función, llegábamos y bajábamos unas escaleras, no sé cómo hacíamos eso, bueno, éramos jóvenes, podíamos, nos sentábamos y le dábamos clic a la proyección. Y ya, Guillermo en vez de darle clic, le dio a avanzar. Entonces, eso fue el glorioso porque en vez de aparecer la mansión, apareció una luz sobre la cara de Germán Robles que se quiso morir en escena. No, bueno. Afortunadamente no se murió. Bueno. Quiero hacer un paréntesis muy rápido a remarcar cómo es que la gente no nace, ¿ok? Porque muchos piensan de que, ya nació productor, ya nació escenógrafo. No. Y no llegaron a esta vida ya con las carreras que tienen. Aprendieron a hacer desde cero, a pasarse por el Paso de Gato, a recibir entradas, a hacer máscaras para intercolegiales. Y eso es algo que quiero que la gente que nos está escuchando tenga muy claro. Perdóname por interrumpir. No, pero fíjate que eso es padre, porque un día me invitó Alejandro Gou cuando solo tenía el Teatro Aldama. Y entonces me invitó a su oficina, pasé y tenía todo un circuito cerrado. Y de pronto vio que alguien de sus técnicos en la cabina, en la consola, estaba comiendo. Y con un micrófono le hizo así. Oye, ¿por qué estás comiendo? Total, la anécdota con Go es, sabía perfectamente el modelo de su consola, la sabía utilizar. Es verdad. Sabía cuántas luces tenía, sabía cuántos cables tenía. Y eso quiere decir que más allá de lo que hoy nos puedan ver en las alfombras, en el glamour de un estreno, con un micrófono en un escenario, hemos andado mucho y hemos andado mucho por la vida, hemos andado mucho por atrás. O sea, hoy, por ejemplo, si ven La Tiendita de los Horrores en el Teatro Hidalgo, que amé con todo mi corazón y que va a volver en junio, 3 semanas, ustedes se sientan y ven algo, una historia en una escenografía y pueden decir a lo mejor, oye, qué padre está la producción o qué bien están los actores. Pero hacer eso nos llevó muchísimo tiempo. Claro. O sea, ya para preproducirla fueron 3 meses. Para pensarla y planearla fue mucho tiempo, fue mucho dinero, fueron muchos viajes a Nueva York, fueron muchas horas invertidas. Y hablando, no solamente es para ese proyecto, sino todo lo que viene atrás, todo ese conocimiento, toda esa experiencia y esa expertise que vas agarrando conforme la marcha. Entonces, así como contesto de Alex y así como él sabe perfectamente lo que tiene y cómo él te puede hablar, por ejemplo, de las pantallas, de esas robóticas, él va a las expos, él sabe lo que se hace. No,
todos tenemos ese grado de aprendizaje que yo he tenido la oportunidad de vivirlo dentro y fuera del escenario, como actor y como productor. Y esta parte me fobió muchísimo en La Dama de Negro para que cuando decidí, que era la pregunta que me hacías, dar ese paso y ser productor de mi propio proyecto y ser el responsable 100% de esa producción, tener la experiencia de lo que pasa en una taquilla. Que al día de hoy, ustedes a lo mejor no me ven, pero en muchas funciones yo estoy en la taquilla. Estoy escuchando al público. O sea, es un gran termómetro, es un gran... O sea, tú tienes que entender las necesidades de las personas. Tienes que entender y saber por qué va la gente al teatro. ¿Qué espera del teatro? La gente, cuánto poder adquisitivo tiene para pagar una obra. Porque también... Y también transmitirles, y eso también es algo que hoy sigo pensando y luchando todos los días, como ¿cómo le digo al público que la verdad lo que se paga por el teatro en México es muy barato? Sí. Y es muy poquito. O sea, para todo lo que hay detrás y sobre todo que entiendan que estas mismas personas que ganan lo mismo, mucho o poquito, pueden desembolsar el dinero para ir a ver a Lady Gaga, Shakira, Katy Perry o todos los conciertos de RBD y no quieren pagar por el teatro. Cuando olvídate del full price, en el teatro tenemos muchas promociones y tenemos muchos... Entonces, bueno, este productor estaba en La Dama de Negro, se gradúa de Ciencias de la Comunicación. Y dice, vamos a hacer Regina. Y vino... ¿Ah, sí? Vino Regina con Lucero hace ya más de 20 años. Y ahí viene mi gran oportunidad y mi gran escuela, hacer un musical de gran formato. Híjole, la verdad es que sí podía, como pude hace poquito con El Mago, hablando de las Luceros, Lucero y Lucerito, pero la verdad es que hice todo en Regina. O sea, era el productor ejecutivo, pero era el que se encargaba de... O sea, todos tenían que ver conmigo. Entonces tenía que ver con... Teníamos obviamente nuestro company manager, teníamos obviamente la gente de producción, el production stage manager, teníamos al stage manager, pero todas las áreas tenían que ver conmigo. Y era un musical de gran formato. Y entonces vino esta gran escuela en donde teníamos en el Teatro San Rafael los desafíos que de pronto se le ocurren a los creativos, o que era tener una pirámide, ¿no? Y que la pirámide era el piso del escenario. Hoy vemos la mecánica teatral en el mundo muy fácil, y creo que yo donde la he visto como más avanzada y evolucionada es en Londres, mucho más que en Nueva York. O sea, y si hablamos de Londres y si hablamos de cosas que suben, bajan y que de pronto vemos aquí hoy, pero que vimos hace más de 20 años, pues puedes hablar de la primera vez de Los Miserables. Puedes hablar de la primera vez del Fantasma de la Ópera. Claro. O sea, los 80. Puedes hablar del diluvio que viene, adelantadísimo a su época. Sí, mecanismo de los giratorios. Los giratorios y el arca, ¿no? O sea, el otro día escuchaba una entrevista de Héctor Bonilla, ahora que hablaba de lo que he estado viendo y de lo que me he estado inspirando y que tuve la oportunidad de trabajar con él. Fue mi primer coprotagónico, uno con Héctor Bonilla. Ya les contaré ya después de eso. Pero yo era un bebé. Con Héctor. Yo tenía 8 años y estaba con Héctor haciendo una radionovela en el Instituto Mexicano de la Radio que se llamó Días de Clase. Wow. Tipazo. O sea, creo que nunca he tenido otra escuela como esa. Y aparte era mi héroe. De otro planeta. O sea, sí. Fíjate que era mi actor favorito porque yo fui fan del diluvio que viene. Entonces, Silvestre para mí era lo máximo. Y creo que cuando lo contraté para La Fierecilla Tomada y Yo Soy Mi Propia Esposa, nunca me cayó el 20 de que estaba trabajando con mi héroe de la infancia. Claro. Hasta que un día me cayó el 20 y se lo dije. Dije, Héctor Bonilla, ¿no? Pero bueno, vi muchos aprendizajes. Y en una entrevista él decía, hablando del diluvio, pues que él cree que cuando crearon eso, dijeron los autores, el director, los creativos, dijeron, vamos a poner todos los ingredientes de lo más difícil, ¿no? Vamos a hacer que giren de estos dos, porque todas las producciones en el mundo en ese momento eran iguales. Entonces tenemos que lograr que el arca se arme en el escenario. Claro. Un día ya entraremos más a detalle de lo que nos contó Héctor, de lo que nos contó Doña Fela y mucha gente cercana al diluvio, que es fascinante. Pero aquí con Regina, pues tenía que subir una pirámide. Y entonces una pirámide con 4 personas arriba y tener 100 grados de inclinación que no se pasara, porque si se pasaba tantito, pues van como canicas todos los actores, ¿no? O sea, al foso, esos sí llegan directitos al foso. Entonces, pues fue aprender desde esta cuestión de una obra de ingeniería también, porque lo hizo un ingeniero que había 2 pistones hidráulicos en el foso del Teatro San Rafael,
se perforó el piso original del Teatro San Rafael, que eso para doña Fela fue algo terrible. Y hoy, de verdad, de verdad que conociendo la historia de los teatros de los Fábregas, todo lo que nos platicó ella en vida, todo lo que nos ha platicado Manolo Sánchez Navarro, que es un tipazo, y todo, y cómo hizo realmente Manolo Fábregas para hacer sus teatros y cómo hizo ese matrimonio para hacer su primer teatro de Manolo Fábregas. A mí me parece, ¿Lo entiendes? Ahora escuchándote, me parece muy interesante cómo suena a juego de niños un poquito, ¿no? Esta idea de, digo, me lo podrán decir ustedes que ambos son creativos como tal. Ok, tenemos que jugar a la pirámide. ¿Cómo le hacemos para poner esa pirámide? Sí. Y algo que me ha maravillado mucho de sus carreras es que así como ustedes tienen la posibilidad de crear el mundo en el que estos personajes se desarrollan, también tienen la capacidad de ser esos personajes. Yo recuerdo haberlos visto a los dos. A ti te vi en The Wiz, siendo el hombre de hojalata. O sea, ese número de tap a mí me sigue maravillando. Y otro número de tap, viendo a Liv Conover en Spelling Bee. Al Superpie, que es un personaje muy icónico. Lo sé. Tal cual. Me parece muy lindo que nos platiquen acerca de esto, de que muchos teatreros tienen este estigma de es que si eres actor no puedes ser productor, ni puedes ser director, ni puedes ser escenógrafo porque tienes un lugar. Perdón, yo creo que ser teatrero significa ser todo. Exacto. ¿Cómo ha sido el ser todo? Híjole, la verdad es que ha sido para mí increíble. Creo que soy muy suertudo, muy afortunado, porque bien lo dices, al principio cuando yo empecé a entrar al mini medio, porque tú sabes que vas así medio colándote en las audiciones. Cables, así, deteniendo chicles. Exacto, sí. Y cuando empecé, pues yo empecé haciendo shows para Disney. Cuando Disney vino a México con los shows de los parques, vino Disney Entertainment a hacer audiciones aquí abiertas a México. Entonces yo fui, me quedé y empecé a hacer giras por toda la República haciendo Disney Character por todos lados. Y luego, que tampoco es así como mucho cargar cable, ¿eh? O sea, ya era Disney. Sí. O sea. Y luego de ahí, pues me escucharon en una audición y me metieron también de cantante. Entonces, desde ahí empezó el issue. Porque decían, ¿cómo un Disney Character también va a poder cantar? Pues es que sí canto, ¿qué tiene de malo, no? Bueno, entonces me meten de cantante. Y luego resulta que en uno de los shows me hice muy amigo de Bill Dixon, que era el encargado de todo el vestuario y toda la imagen del show. Él venía directamente del parque. Y entonces, como a mí todo eso me encanta, yo estaba siempre de metiche viendo qué había y qué traían y preguntaba. Entonces vio como mi interés y nos hicimos amigos y él me platicó de cómo veían las telas, cómo se diseñaban, cómo se hacían. Y un día llegan los pájaros del Rey León, del show, de estos pájaros que vuelan, y me dice, mira, te voy a enseñar los pájaros, te lo juro, literal. Los abre, blancos. Se los mandaron la tela, así, cosidos, la tela montada sobre las estructuras, y se quedó verde. Me dijo, no. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo dije, pues han sido unas palomitas o quién sabe qué quieran hacer, ¿no? Es que esto tenía que ver de color y saca unas carpetas así espectaculares. Esta es. Y le digo, ¿cómo? ¿Tenía que venir de color? Sí. Le dije, yo te las pinto. ¿Qué? Sí, yo te las pinto. Yo soy escenógrafo y soy diseñador gráfico. Le dije, ¿quieres que te enseñe algo? Entonces le enseñé unas pinturas que yo traía ahí en mi celular, unas fotos ahí. Imagínate los celulares de esa época, todas esas fotos. A ver, ¿me pintas uno? Sí. Se lo pinté y al otro día se lo llevé, literal. Porque tengo mucha facilidad para eso y soy muy rápido. Entonces se lo llevé y estaba igualito al de la foto. ¿Me los pintas? Y ya se los hice. Y entonces de ahí, al año siguiente, me dieron la utilería de todo el show. Para Disney Magical Mirror, que fue en el autódromo, hice toda la utilería del show. Me la pidieron a mí. Entonces, aparte, yo estaba en el show. Yo tenía mis personajes y bailaba, porque después me vio bailar una de las coreógrafas. Me dijo, oye, pero tú tienes facilidad para bailar. Y yo, sí, pero no soy bailarín. No, sí, ven, tú vas a hacer este número. Y me aventó uno debajo del mar y yo así con puros bailarines así, perros. Y yo decía, me quiero morir, ¿yo por qué estoy aquí? Pero pues ya, al principio sí, de pronto, antes el ambiente era mucho más pesado. Lo tengo que reconocer. A veces sí tus compañeros eran como más, no bailas, pues a ver, te voy a meter el pie. Y ahí hubo dos personas que me ayudaron muchísimo, que me vieron con facilidad para bailar y dijeron, yo te ayudo. Entonces, en los tiempos libres, nos íbamos a otro salón y me ayudaban a sacar la coreografía. Y la saqué, y entonces cuando hice el estreno del show,
les dijo, se llamaba Tam Warner, la coreógrafa, les dijo, Tam, ¿ven cómo sí se puede? Y el al lado no se quedó así de, ¡uy! Ya sabes, pero lo logré. Y entonces de ahí, pues he tenido la fortuna de que audiciono y les gusta mi voz o les gusta mi personaje o hago la escenografía, pero entonces como voy en todo y ya cuando tuve la fortuna de caer con Juan a trabajar, pues con él aprendí muchísimas cosas en cuanto a producción porque él me enseñó a ser productor ejecutivo, pero también me dio la oportunidad de hacer una escenografía con ellos y luego empecé a resolverles cosas y luego pues ya empecé a hacer todo y luego pues me ha dado oportunidad de hacer personajes y estar dirigiendo vocalmente. Entonces, pues son cosas que no he improvisado. Yo he estudiado desde niño. O sea, yo llevo cantando desde los 8 años y doy clases de canto desde hace 30 años. Claro, y este trabajo se ve reflejado también, por ejemplo, en las nominaciones que han tenido, por ejemplo, con Papi Piernas Largas, que tuviste nominación a Mejor Actor Principal, ¿no? Y la obra misma tuvo varias nominaciones, igual Paola tuvo nominación a Mejor Actriz, Mejor Obra Musical, o sea, creo que todo esto se refleja, ¿no? En estos bellos destellos de enaltecer el trabajo, que a final de cuentas son muchos años en el escenario. Yo quiero contarte algo que preguntaste algo muy, muy bonito y para toda la gente que está escuchándonos y que te sigue y que los sigue, creo que es importante decirles algo. Decías que hoy la gente dice, ¿cómo un actor no puede ser otra cosa? En la vida, todos podemos ser lo que queramos en el momento que lo decidamos. O sea, no hay límites y no hay una regla que te diga tú no puedes ser actor, cantante, productor, director, escenógrafo. A ver, yo hoy soy productor, pero muero por hacer 1000 cosas más. Y no solamente dentro del teatro, en la vida. Creo que nuestra obligación en la vida es cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños y no quedarnos con las ganas. Esa es la obligación de cualquier ser humano que viene a vivir, que valora la vida y que agradece la oportunidad de estar hoy en esto que es tan efímero que se llama vida. Entonces, no hay nada que nos impida hacer nuestros sueños. Lo único que necesitamos es ser profesionales, ser responsables, ser estrictos y exigentes con nosotros mismos para darle lo mejor al público. Si estamos hablando de que, oye, hubo un señor que es pionero del teatro en México, que se llama Manolo Fábregas, que fue un gran actor, director, productor, dueño de teatros. ¿Cómo no puedes tú hacerlo? Claro. Si hubo una gran señora pionera, la primera mujer en protagonizar una obra musical en este país, en el teatro Julio Castillo, que antes era el Teatro del Bosque, se llama Silvia Pinal, que fue productora, que fue directora, actriz, cantante, baila espectacular. Que aquí quiero depositar una anécdota al respecto. Cuando le ofrecen una de sus primeras obras a Silvia, una de sus primeras obras de teatro musical, le preguntan, ¿bailas? Y ella, seria, dijo sí. Ella no bailaba. No tenía ni idea de cómo hacer un tandiú. Pero la señora se puso a entrenarse. Claro. Se puso a trabajar para poder llegar a la oportunidad. Es verdad. ¿Y qué historia nos dejó? Era hermosa anécdota, porque además yo creo que lo que todos tienen que hacer es darse la oportunidad. Miren, hoy en estos tiempos donde hacer teatro es muy complicado y que no es algo nuevo, porque si escuchan historias de los que hicieron posible y labraron este camino para todos nosotros, que son muchas grandes personalidades, porque nadie surge de la nada, ¿eh? No somos generación espontánea, somos consecuencia de muchas personas y grandes personas que han escrito la historia del teatro en México. Entonces, si se ponen a ver cómo son sus historias y todo lo que han logrado, cualquiera que nos escuche hoy, a lo mejor va a encontrar en su camino muchos nos, pero a lo mejor cada quien puede lograr su propio sí. Solo es cosa de tener valor y aventarse a hacer lo que tienen ganas de hacer. Mira, Juan, y hasta parece que lo ensayamos, porque para hablar de toda esta gente que estuvo antes que nosotros, vamos a darle el micrófono a mi querido Juan Carlos Araujo para que nos hable del teatro en la memoria. Hola, ¿qué tal, amigos de la ACPT? Yo soy Juan Carlos Araujo, director y creador de Entretenia, portal de crítica teatral. Hoy estoy con ustedes para platicarles de un edificio teatral y de una obra musical que cambió la historia de la forma en que se hace teatro musical en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México.
Me refiero al Teatro Silvia Pinal. Ojo, no el que actualmente conocemos como el nuevo Teatro Silvia Pinal que se encuentra en la Colonia Juárez y que antes tenía el nombre de Teatro Diego Rivera. Me refiero al Teatro Silvia Pinal que abrió sus puertas en 1989 luego de que la actriz y leyenda Silvia Pinal comprara lo que antes era el Cine Estadio. Silvia Pinal siempre soñó con no solo ser una de las grandes actrices de teatro, sino ser dueña de su propio teatro, y ese sueño lo logró a finales de los 80s. Curiosamente, el teatro estrenó con una obra no musical y una obra que no era estelarizada por Silvia Pinal. Fue Cena de Matrimonios, dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo. Pero el gran estreno fuerte del Teatro Silvia Pinal llegó con MAME, que fue una reposición que hizo Silvia Pinal de la obra, que fue exitosísima, tuvo un nivel de éxito brutal en los para entonces difuntos televiteatros, de los cuales en algún momento más adelante habremos de platicar. Grandes teatros, históricos teatros, que lamentablemente cayeron en el terremoto de 1985. Pero bueno, MAME tuvo un éxito enorme en televiteatros, de ahí tuvo otras temporadas y Silvia Pinal llega a su propio teatro con MAME. Ella, Silvia Pinal, tendría varias obras en cartelera ahí. De hecho, la última obra con la que cierra la historia de ese teatro fue Gypsy, misma que estelarizó con su hija, con Alejandra Guzmán. El Teatro Silvia Pinal fue hogar de grandes producciones, grandes. En teatro de texto, una de las más importantes sin duda fue M. Butterfly, estelarizada por Humberto Zurita y Héctor Bonilla. Una cosa verdaderamente escandalosa para la época. M. Butterfly era una obra que se consideraba inmontable, dado los temas que tocaba. Pero bueno, en teatro musical, La Jaula de las Locas, Cantando bajo la lluvia, por supuesto, Evita, estelarizada por Rocío Banquels, que se estrenó en 1997. Pero la obra de la que les quiero hablar, de la que les quiero compartir memoria, es el estreno en México de Cats en 1991. Cats en el Teatro Silvia Pinal fue algo monumental, fue histórico, cambió las reglas del juego. Y les quiero explicar un poco por qué. En aquel entonces, el teatro musical en México, dominado en gran parte por grandes figuras como, por supuesto, Manolo Fábregas, eran obras que ya fuera creadas en México, obras musicales hechas en México, como Cumán, como Que Plantón, y por otro lado, eran obras de Broadway, obras del West End de Londres, pero que únicamente se conseguían los derechos de la obra, mas no eran réplicas. En aquel entonces la idea de replicar un montaje de Broadway no existía. Y es hasta Cats, con una coproducción entre Cameron Mackintosh, The Really Useful Group, que es la empresa de Andrew Lloyd Webber, creador de Cats, y Televisa, hecho histórico, Televisa decide coproducir el montaje, pero efectivamente es traer la franquicia, traer todo el montaje tal cual se presentaba en Broadway, traerlo al Teatro Silvia Pinal. Eso ya en sí era histórico. Otro dato interesante, esta idea de traer obras y dejarles el nombre original, algo como Wicked o Waitress, y no traducir los títulos, eso también tiene que ver con Cats. Porque en aquel entonces fue tan fenomenal el que viniera Cats, el que viniera una obra de ese tamaño y que viniera un montaje réplica, que íbamos a tener una obra igualita que en Broadway en México, era algo que a la gente se estaba volviendo loca. Y se hicieron encuestas, incluso sobre cómo se le debería de llamar a las obras, si debería de mantenerse el nombre Gatos o
si efectivamente se quedaba como Cats. La historia nos enseña que efectivamente ganó el anglicismo, ganó el que se quedara el nombre de Cats, algo que efectivamente ha tenido eco en decisiones, insisto, para futuras obras que han venido a México. De otro lado, Cats abrió la puerta para que sucediera La Bella y la Bestia, que obviamente muchos de ustedes sabrán que el montaje de La Bella y la Bestia en el Teatro Orfeón fue lo que permitió que viniera esta nueva oleada de grandes producciones. Pero eso en gran medida se le debe a Cats. Y aquí es donde yo quiero compartirles mis recuerdos. Mis recuerdos de entrar a un teatro Silvia Pinal en la Roma y ¡wow! Ver ese teatro convertido en un basurero, que efectivamente, aun cuando era una réplica, sí tenía elementos locales. Imposible olvidar una enorme, inmensa bolsa de papas Sabritas como parte de la basura. Oír que bajaran las luces del teatro en la tercera llamada, que empezara la introducción de Cats y que se empezaran a iluminar por todo el espacio pequeños ojos de gato. En aquel entonces eso no existía, nunca lo habíamos visto. Y recuerdo haber ahorrado tanto. Yo en aquel entonces era un chamaco, no tenía ni trabajo, era un estudiante y ahorré todo lo que pude para poder tener ese boleto. Y para mí fue mágico. Y una de las grandes razones por las cuales Cats en México fue un éxito tan monumental, por supuesto, fue por su elenco. Un elenco que incluía a grandes figuras del teatro actual e históricas, como por ejemplo Maru Dueñas, por supuesto Manuel Andeta, Susana Zabaleta y, imposible no mencionar, a la más grande de todas, a María del Sol como Grisabela. Se han hablado de 1001 grandes interpretaciones de Memory. Se han hablado de qué tan importante es el rol de Grisabela. He tenido la bendición de ver muchas Grisabelas en mi vida, incluyendo en Broadway. Nada se le ha podido comparar a María del Sol. ¿Y por qué? No es necesariamente que María del Sol tuviera la más potente voz, que la tiene. Tiene una gran voz. En aquel entonces tenía una gran voz. Hoy por hoy no puedo dar testimonio de la voz que tenga, pero en aquel entonces su voz era monumental. Ella era muy famosa por la potencia que tenía, pero tal y como la historia nos lo ha dicho, México tiene un momento histórico que son las grandes intérpretes de los 80s. Y ahí es donde María del Sol tuvo un plus, tuvo un gane impresionante sobre lo que ella podía aportar para Cats. La voz que tenía, más el nivel de interpretación que ella le inyectaba, el dolor que ella imponía sobre Grisabela, era algo que verdaderamente cimbraba la piel. Ese montaje de Cats cambió la historia. Ese montaje de Cats en el Teatro Silvia Pinal fue lo que nos llevó a tener La Bella y la Bestia. Fue lo que eventualmente permitió que llegaran enormes producciones como El Fantasma de la Ópera y Los Miserables a México. Es la razón por la cual, en gran medida, Wicked no se llamó Malvada o Waitress no se llama Mesera. Es un parteaguas en nuestra historia. Tristemente, el Teatro Silvia Pinal cerró sus puertas en el año 2000. Se convirtió en un centro cristiano. Pero para quienes tuvimos la oportunidad, para quienes tuvimos la bendición y la fortuna de ver grandes producciones ahí, incluyendo Cats, nos cambió la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por esta cápsula del teatro en la memoria. Sigo aquí con Juan Torres y con Óscar Acosta hablando un poco de lo que es su quehacer teatral. Óscar, platícame. Hay aquí un show del cual me adentré mucho a ver, porque yo lo presencié, que se llama Broadway por Amor, ¿cierto? Cuéntanos. Pues mira, Broadway por Amor fue un espectáculo que se creó por Óscar Carapia y por Ana María Collado cuando ellos trabajaban en la Universidad Intercontinental, no, la UIC, ¿no? Sí, es que si usted no los conoce, son dos de los mejores bailarines de tap y maestros de tap que tenemos en el país. Exactamente. Bueno, ese show
se hacía, lo crearon ellos para recaudar fondos para la compañía de teatro de la WIC. Y entonces yo conozco a Ana María Collado y a Óscar Carapia justamente en Mi Bella Dama, porque yo fui a audicionar a Mi Bella Dama como cantante y resulta que fui de los mejores calificados por mi querido maestro Nenito, el maestro Neri. Y entonces me llaman y él me quería para que yo hiciera uno de los personajes del mayordomo. Pero yo me veía como un bebé de 15 años. En esa época no tenía 15 años, pero siempre ha sido como muy tragaños. Y en esa época me veía chiquitito. Y entonces él quería que yo estuviera. Y no. Y ese sí canta muy bonito, pero no. Y entonces total no me quedé. Pero entonces, al estar viendo mi currículum, Ana María, por estar revisando tanto el tema de a ver si se queda o no se queda, encuentra que soy escenógrafo. Porque hasta atrás, en otras habilidades yo pongo siempre, ¿no? Pues porque nunca se sabe. Pues mira, me funcionó. Porque además se acordó que me había visto en Viaje a Sonrislandia, como que me reconoció y le habló a Sergio Jurado, que ahora está con nosotros en la tiendita de los horrores, y le dijo, óyeme, ¿tu amigo es escenógrafo? Y le dijo, claro, pues él hizo la escenografía de Viaje a Sonrislandia. ¿Cómo? Sí. Y me habla Ana María y me dice, te quiero para la escenografía. Y entonces ahí los conocí, pues sabían que cantaba, nos hicimos amigos y entonces me llevan a la compañía de la WIC a ser director vocal. Y entonces empiezo a hacer la dirección vocal de las compañías de la WIC y también del INUMIC. Y entonces estos conciertos los empezamos se hizo una vez y de ahí se empezó a hacer grande, hasta que llegamos una vez al teatro, o 2 veces, lo hicimos 3 veces en el Teatro San Rafael, a teatro lleno, con 2 funciones, trajimos a Bianca Marroquín, o sea, fue todo un show. Fue una época muy padre en uno de esos, en el último que yo estuvo también Juan, como invitado especial también. Y la verdad es que para mí fue una gran escuela porque pensar que yo iba a dirigir a gente que yo admiraba en el teatro musical y que les iba a montar sus canciones como a Lola Cortés, como a Mari Filippini, López como a Laura. Pero a López III. Exacto, a Laura Luz, a López III, a Crisanta, Paola, a Leti López, a Mario Sepúlveda, a Mariano todo el mundo pasó ahí conmigo. Y pues hice grandes amistades, la verdad, muchísimas amistades increíbles que he podido pues aguardar a lo largo de los años. Pero fue una gran escuela porque también fue una plataforma para mí que ellos me dieron la oportunidad de empezarme a subir como solista porque nadie sabía quién era yo. Y cuando empezaron a escuchar mi voz, pues como que les llamaba la atención y pues mi nombre empezó a sonar poquito, ¿no? Sabían que, el chavito de lentes que canta bien. Y de ahí pues tuve muchas oportunidades. La verdad fue una época muy, muy padre. Era increíble tratar de encontrar el mejor repertorio para cada uno de los cantantes. Entonces yo tenía que estudiar mucho, literal. Tenía que ponerme a ver videos de los cantantes y decir, ¿qué le queda? Entonces sugerir canciones y los tonos correctos y todo. Y pues creo que la verdad es que hacíamos un trabajo que sí dejó un poco de huella en el teatro. Desafortunadamente pues ya no se hace, pero fue una etapa padrísima. Claro que sí. Y ya que sacamos a Ana María Collado a colación, Juan, quiero que me platiques un poquito de lo que fue hacer los productores de la mano de Guillermo Vigers, y a la par, producir en Broadway. Cantar esto de yo quiero ser productor de Broadway y estar haciendo Godspell. Yo creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. La verdad es que he tenido la suerte de vivir cosas increíbles, pero este momento que estás recordando, y mira, me da pena, hasta veo hacia abajo, y me pongo rojo porque fue fascinante, porque fue un sueño hecho realidad. Claro. Fue 2011, tenía 31 años, se dio la oportunidad de recibir una invitación para producir en Broadway, que era un sueño. O sea, creo que yo de las primeras películas que vi y que me acuerdo de Broadway fue la de los Muppets Atacan Nueva York, que así era la traducción, o los Muppets Take Manhattan. Y yo me acuerdo de toda esa historia y de ver a René en el Sardis y de ver al final como el gran opening y de ver un playbill en la película. Y entonces era cuando rentaban las películas en Videocentro, Videovisión, y cada fin de semana íbamos a rentar películas, la familia de mi papá.
¿qué película vas a escoger? Y yo escogía la misma. Y era Los Muppets. Es que los Muppets son los Muppets. Entonces, no, claro. Sí, Y eso claro. más, No, porque no, además no. tiene un montón no, ese es brutal. de puntos que te remontan al teatro. Cañón. Sí, Bueno, cañón. es una película basada en una historia de un grupo de actores que quieren llegar a Broadway, que pasan por 1000 cosas, que no lo logran, que tocan 1000 puertas. ¿Algo conocido? No, no. O sea, y es prácticamente pero fue maravilloso ese momento y dije, soñé con Broadway, soñé con Nueva York, quería conocer, no conocía. Yo en la universidad me metía en la computadora, no había ido jamás a Nueva York. Y entonces estaba en los primeros semestres cuando Internet estaba como empezando a tener esa fuerza. No era para todos y no estaba en la casa de todos, estaba en unos centros impresionantes que tenía el TEC de Monterrey. Y entonces yo buscaba marquesinas de teatro y era la primera vez que vi una marquesina como la de Cats del Winter Garden, bla. Claro. Para no ser larga la historia, produzco una obra de teatro que el productor y dueño de los derechos lo traigo a México de Vela la Placa, que en Davenport, y cuando lo fuimos a dejar al aeropuerto, un día nos dice a Guillermo y a mí. Fue mi primera vez. Mi primera vez. Lo vamos a dejar al aeropuerto. Vino 3 veces y nos hicimos muy amigos. Lo vimos en Nueva York para conseguir los derechos varias veces, en su oficina, etcétera. Muy padre. Y entonces ustedes, si algún día les dan la oportunidad de producir en Broadway, ¿les gustaría? Y en automático dijimos, sí. Es como si algún día a un actor le dice, ¿no te gustaría ganarte un Oscar? Sí, o sea, oye, ¿te gustaría, no sé, a algún actor que le digan, ¿quieres actuar con Marina de Tavira? Dirían, no, por supuesto, ¿cuándo? ¿No? O sea, ¿dónde firmo? Claro. En fin, hay sueños. ¿Cuánto tengo que pagar? Exacto. Hay cosas que para todos nosotros son un sueño, dices, pero con los ojos cerrados, ¿no? Y ese sí, 1 año y medio, 2 años después, se convirtió en realidad. Entonces, estrenamos en noviembre del 2011 y los productores fue en octubre del 2011. Entonces, en los ensayos era padrísimo porque veníamos todos los fines de semana a ensayar. Entre semana volábamos a Nueva York. Teníamos las posibilidades y la locura de hacerlo y la juventud de hacerlo. Y nos había ido muy bien en el teatro. Teníamos nuestros ahorros para poder hacerlo y para poder invertir todo. Literal, invertimos todo lo que teníamos. Y era padrísimo escuchar en los ensayos a Guillermo decir, ser productor hoy de Broadway es mi máxima ilusión. O sea, esa era la frase que él decía, o sea, en la canción, ser productor hoy de Broadway es mi máxima ilusión. Yo lo escuchaba y decía, lo estamos viviendo. O sea, estamos ensayando esto los sábados y los domingos nos íbamos a Nueva York y entonces llegábamos al Circle in the Square porque Godspell es la primera obra de Stephen Schwartz. Y estaba... En ese momento la hicimos en el Circle in the Square al ladito del Gershwin Theater, donde está Wicked, que es su máximo éxito, el gran blockbuster. Y cuando hicieron Godspell hace muchos años, fue tal el éxito que lo tuvieron que poner en Broadway en 2 teatros. Entonces imagínate tú cantar eso y estar diciendo eso y estar ensayando eso y de pronto llegas al teatro, entras y te encuentras con Stephen Schwartz y su esposa. Y entonces Memo y yo era así como de... Pues claro que, o sea, éramos productores, pero no eran los productores los que estaban ahí. No eran, porque aparte no éramos inversionistas, éramos productores. O sea, cuando tú ves los nombres de muchas personas arriba de un título en Broadway, eso es un productor. Abajo de un título en Broadway es un productor asociado. Y hay una cadenita más larga de pequeños inversionistas. En nuestro caso, cuando nos dijeron, ¿quieres producir? Sí, pero la única condición que pusimos fue ser parte del proceso, ser parte del proyecto, opinar. Entonces, claro, pero aparte opinar, o sea, no, porque lo demás, y lo sigo diciendo, o sea, el que mete lana es inversionista. Eso no es un productor. Entonces, ahí llegábamos todas las noches al hotel y del ensayo veíamos a Schwartz hasta atrás, tomando notas, al director 2 filas adelante de él, así, o sea, viendo todo, muy respetuosos todos. Y lo que nos sorprendió muchísimo es que, se acababa el ensayo. Todas las noches nuestra tarea era mandar nuestros comentarios. Y hubo 3 momentos de lo que dijimos que lo cambiaron al día siguiente. Entonces fue como de, wow, qué padre. Claro que nos sentimos parte. Hubiéramos amado estar todo ese tiempo que duró la temporada en Nueva York siempre, pero no fue posible. O sea, teníamos que continuar nuestra carrera acá. Estuvimos muchísimo tiempo, convivimos con todos ellos
Y hoy a la distancia, algo que me emociona mucho, haber cumplido ese sueño realidad. Desde el 2010 voy a los Tonys, también eso fue muy padre. En ese momento haber sido parte de la Liga de Productores de Teatro de Nueva York fue padrísimo. Ya ir a los Tonys como productor de Broadway fue padrísimo. Pero cuando platico lo de los Tonys o lo comparto en mis redes, y quiero dejarlo claro aquí, nunca es como una cosa de presunción. O sea, es una cosa de ese chavito que jugaba con sus Playmobiles al teatro, que iba con su papá a los televiteatros. Porque el señor es gran coleccionista de Playmobil, ¿eh? Gran. Muy. O sea, sí, es que yo Pero te sigo ¿sabes en qué? redes y los he visto. Yo jugaba de chavito con mis Playmobiles al diluvio que viene. Yo jugaba con los Playmobiles a la jaula de las locas. Y un día develé la placa de las 1000 representaciones de la jaula de las locas, que en realidad había sido 10 veces. O sea, según yo, cada función eran 100. Entonces, ahí tengo mi placa de papel donde están ahí. La jaula de las locas lo tengo. Y después sucedió lo que sucedió. O sea, ha sido bien padre esta historia. Pero para concluir lo de los Tonys, lo de Broadway y todo esto, siempre fue un sueño que el que ama el teatro hizo realidad. Nunca fue el ego del productor de haber sido porque soy el primer mexicano en haber producido en Broadway. Hoy hay muchos mexicanos, ahorita hay muchos actores mexicanos que están en Broadway, que es increíble. Hoy, por ejemplo, al menos te puedo decir 5 nombres de 5 actores que están en Broadway haciendo teatro y que son mexicanos. Hay muchos inversionistas que están en esta temporada invirtiendo en teatro, como Angélica Vale. Debuta como productora en esta temporada. Alex Goat como productor asociado en esta temporada. Entonces, es el sueño de muchos. Y el otro día tenía ganas de poner, y lo voy a hacer en mis redes, decir, la palabra Broadway es de todos. Es de todos nosotros, es de todos los que amamos, es de todos, porque además muchos viajamos para allá. Y muchos de los que hacemos teatro musical aquí lo hacemos. Y a veces tienes temporadas buenas, a veces tienes temporadas malas y a veces tienes para pagar el mejor lugar del teatro y a veces te formas para comprar un rush ticket y a veces una cancelación y a veces nada más tienes $40 y ese día saliendo seguramente vas a comer un hot dog. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que todo eso es inspiración, que todo eso es alimento para el alma, para el espíritu, para el corazón. Y cuando yo veo las historias de todos los actores que están aquí en temporada, de grandes personas que hacen teatro musical en México, me conmueve mucho. Porque es muy difícil ir de viaje, lo que te tienes que gastar, aunque cueste $40 el boleto y te lo sacaste en una lotería, o que vayas a pagar un premium ticket de $800 por ver a George Clooney, es un esfuerzo gigantesco. Pero la verdad es que los que amamos el teatro nos gusta. Oye, y ahora escuchándote hablar acerca de Nueva York y acerca de esta cercanía que tienes con estas historias de éxito, no solamente de producción, sino de gente que ha logrado pasar esta línea hacia lo profesional y hacer teatro no solamente en Broadway, sino aquí en México. Quiero remontarme a un momento que fue cuando anunciaron al elenco de La Tiendita de los Horrores, que parecía trip escolar, viaje escolar, porque todos los días sacabas la cara de alguien nuevo en Nueva York. O sea, yo decía, ¿cuánto presupuesto hay aquí? O sea, ¡wow! Porque si usted se acuerda, señora bonita, pero se llevó a toda la compañía. O casi. O sea, bueno, fue algo muy impresionante. Pero a lo que voy con todo esto es poner sobre la mesa la comunidad que se hace en tus compañías y ahora también a las que tú perteneces, porque digo, he tenido la posibilidad de ser cercana a alguna de las actrices, por ejemplo, a mi querida Alexa Hidalgo, que se integró contigo ahora. Ay, mi Alexita, muy talentosa ella. Y, por ejemplo, con Karin, con Sofía Cordero, o sea, Es que ya dijo 3 que amamos. Sí, Bla Quintanilla, y puedo seguir. El punto es que sé de primera mano el amor con el que se trabaja en el Teatro Hidalgo, ¿no? Que ahora es el teatro que tienes esta posibilidad de, ¿cómo lo quieres manejar? Como hostear, porque lo has dicho en varias entrevistas, que no es tuyo, pero es lo que puedes hacer para darle al teatro mexicano. Sí, el Teatro Hidalgo ha sido mi casa, la casa de todos ustedes. Obviamente siempre he dicho que no es mío, pero es un teatro que hoy es mi sede, esa sería la palabra. Cumplí 10 años, no sé en qué momento pasaron 10 años, pero han sido los mejores 10 años de mi vida. O sea, es el lugar en donde ocurrió 3 cosas
fantásticas para mí. Uno, La Jaula de las Locas. 6 años y 1200 representaciones, igual que nadie. Con un elenco maravilloso. Maravilloso y con unas historias. Mira, si yo te contara que teníamos fans que llegaron a ver hasta 300 veces la obra, es algo... Manuel Iván Martínez en las entrevistas dice que él conoció la palabra fan con La Jaula de las Locas. O sea, bueno, ya 300 es una locura, pero hay más de 100 personas que la vieron 15 veces. Más de 100 personas que la vieron 50 veces. Todos los fines de semana, toda la compañía salía con regalos, salíamos con regalos. Íbamos de gira y había una persona que nos mandaba los dulces que nos traía los fines de semana a las giras. E incluso compraba boletos y nos acompañaba. O sea, se hizo una familia extendida, se hizo una familia adentro y se hizo una familia afuera. Entonces, y además una familia de profesionales muy impresionantes, que si ahorita lo vemos en perspectiva, hablar, no sé, de una Dulce Patiño, de hablar de una Tania Valenzuela, de hablar de Maru, que en paz descanse, Sí. de Maru Dueñas, quien también fue directora de Papi Piernas Largas. Totalmente, claro. Y Brutal. que a la fecha sé que se respeta mucho de esa dirección, No, ¿cierto? total, al 100%, al 100%. Esa dirección de Maru, fíjate que yo tuve la fortuna de conocer a Maru justamente por Broadway por Amor, Ok. porque la invitamos a participar y en ese momento mi querida Maru estaba pasando por una etapa muy complicada con su voz porque la tenía muy afectada. Y yo la escuché y le dije, creo que yo te puedo ayudar. Yo no soy un médico, no soy nada, pero sé que puedo ayudarte a sacar tu voz otra vez un poco. Y lo logramos. Entonces volvió a cantar y con nosotros en el Broadway por Amor, la primera vez que se presentó Maru cantando después de muchos años fue haciendo el número de Los Panderos. ¿De qué musical es? ¿De Nine? De Nine, exactamente. Lo cantó y lo bailó. Y entonces la que gente es Be enloqueció. Italian. Es una Exacto, canción Be muy Italian, difícil. Be Italian. Muy Y difícil. lo cantó y lo bailó y salió espectacular. Y entonces a partir de ahí nos hicimos amigos, pero entrañables. Y cuando viene Papi Piernas Largas, que la conozco por culpa de este señor, a Papi Piernas Largas, porque en uno de los viajes que hicimos, pues para lo de los derechos, para conseguir y porque tienes que ver y hacer tratos y demás, no había boletos para la obra que queríamos ir a ver. Y de pronto nos dicen, pues está Daddy Longlegs. Y, ¿qué es eso? Es musical, pero está muy bonito. en el teatro de Ken Davenport, En el mi teatro de Ken socio con el que produje Godspell. Mi primera en Broadway. vez y que también hiciste, bueno, te dio Godspell los en derechos Broadway, para... Exacto. Y mi primera vez aquí. Chiquitito el teatro. Y entonces dijimos, pues vamos. Bye. O sea, la vimos. Yo valí así. Dije, esta obra la tengo que hacer, la tengo que hacer. Salí del teatro y le dije, esto lo tengo que hacer. Quise comprar todo lo que sea. Y cuando llegó el momento, yo dije, yo necesito a alguien que me ayude. Necesito a alguien que me guíe y que me conozca bien. Dije, Maru me va a dirigir. Y cuando la propuse, como que todos dijeron, ¿Maru? Y dije, sí, Maru me va a dirigir. Y bueno, pues Maru hizo esta gran creación que estuvo nominada como Mejor Musical. Ella se ganó 2 premios a Mejor Dirección por Papi Piernas Largas. Y a la fecha, esta dirección que está es de Maru. O sea, Paola y yo hemos cuidado cada detalle. Obviamente, como la escenografía cambió. Claro. Porque compartían con la tiendita de los horrores. Exacto. Entonces, los trazos pueden cambiar de que en lugar de pararte aquí, te pasas acá. Cero. Sale, bye, no más. Incluso cuando estábamos en la iluminación, contamos Paola y yo siempre que es muy curioso porque tenemos nuestro iluminador de ahora se llama Jaime García, que nos hizo la iluminación de la tiendita también, que es un fregonazo. Estaba iluminándonos y nos decía, es que les quiero proponer que aquí en esta parte... No, porque Maru dijo que en esta parte Paola se tenía que ver igual. Ah, ok, perfecto. Y luego, oigan, y es que, ¿qué tal si mejor en lugar de ponerla de este lado, Paola entonces baja? No, porque Maru dijo que era muy importante que cuando estaba la acción... Entonces, todo lo respetamos de Maru, porque creemos que eso fue gran parte del éxito de Papi. Y sí fue... Sigue siendo. Lo sigue siendo, la verdad. Sí. Pero la verdad es que ha sido como... Es una fortuna lo que estabas regresando al tema del Teatro Hidalgo. Trabajar al lado de Juan, todo mundo se lo dice, pero yo que estoy muy cerca de él, que literal estamos trabajando día y noche en ver cómo hacer para que este teatro viva y tenga proyectos nuevos y buenos y demás, es padrísimo porque siempre te respeta. Y entonces eso nos ha enseñado a su equipo. Y entonces siempre, por ejemplo, antes de empezar cualquier producción en la lectura el primer día del libreto y lo que sea, a mí ya se me hizo una costumbre siempre decirles que
que en esta empresa se trabaja respetando al de al lado. Y entonces, si tú eres tolerante con el de al lado va a ser tolerante contigo y no va a haber problemas de nada. Y entonces la palabra clave es seamos tolerantes. Y entonces, como todo mundo es así, te juro que parece a veces broma que nosotros decimos o como, ay, sí, ajá, claro que sí. Pero tus amigas te lo pueden decir. De verdad, entras al teatro y no hay problema de nada. Todo el mundo está de buenas, estás carcajadas en los camerinos a todos lados, la vestuarista, pero el técnico, pero Ahí está el término del cansancio feliz. Sí. Ahorita que te decía de las 3 cosas más padres que me han pasado en la vida, que es Jaula, El Mago y la tiendita, definitivamente. Un día en El Mago fue muchísimo el trabajo, muchísimo, pero fue maravilloso. O sea, de verdad, si ustedes supieran lo que trabajamos para El Mago, dormíamos a veces 2 horas, a veces 4. El teatro, o no, el teatro quitamos todas las butacas del teatro. Estaban remodelando el baño. Estaban en el escenario poniendo la mecánica teatral. Los lobbies estaban ocupados con escenografía. Todos los pisos de camerinos, vestuario. Las chicas de vestuario estaban haciendo los telones, poniéndoles piedras. O sea, una cosa increíble. Y un día llego y las veo súper cansadas, pero contentas. Y le digo a Tere, nuestra jefa de vestuario, que es una fantástica. Le digo, Tere, está quedando esto increíble, pero te ves cansadísima. Y me dijo, sí, pero es un cansancio feliz. Y ahí adoptamos ese término del cansancio feliz. Entonces quiere decir que hemos hecho, la verdad, con mucha alegría esto que cuesta mucho trabajo. Y con mucha dignidad. Antes de entrar a cámara, tú y yo platicábamos acerca de que Ciudad de México es la ciudad que más produce. Pero a costo de que sí hablábamos de que la gente no va al teatro, pero hay gente que produce sin pensar en lo digno que tiene que ser. Lo hablábamos en el capítulo con Gloria Toba, me parece, y con Salvador Núñez, en donde decíamos que así sea el escenario más grande o el escenario más pequeño, se tiene que tomar con gran dignidad y con gran respeto al espectador respeto y profesionalismo. y a la gente que tienes en tu escenario y atrás del escenario. Así es. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Ha sido un gusto para mí tenerlos a ambos aquí. De verdad, gracias. un honor poder escuchar. Les decía también fuera de cámara que había escuchado algunas entrevistas suyas y que dije, wow, qué cerebros tienen estas personas. Qué lindo. Y escucharlo de primera mano es maravilloso. Gracias, Oscar. ¿Algo que quieras platicar? No, pues nada, al contrario, de invitar al público a que de verdad sigan apoyando el teatro en México. Creo que hace falta muchísima cultura teatral en este país. Antes a nosotros nos obligaban a ir al teatro. Era parte de nuestra tarea ir al teatro y hacer reportes y fíjate ahora en la iluminación y ahora fíjate en el actor. De verdad era nuestra tarea. Y ahora no sucede eso. Entonces creo que sería un llamado también a los teatreros para que hagamos una alianza para atacar a las escuelas otra vez y que en el buen sentido de la palabra de ir y tocar la puerta y decir, oye, ¿qué te parece si hacemos una alianza de descuentos para que mandes a tus alumnos y otra vez hagamos una... O tu público, que ya te fue a ver a ti, ahora mándamelo a mí, claro, yo te mando al mío. Totalmente. Entonces, a final de cuentas, el teatro se hace en comunidad, sí, ¿no? sí. Y la gente que diga que no, que critica que el teatro se hace con la misma gente, está muy mal, porque el teatro se hace entre amigos, entre familias. Exacto. Y fíjate que ahorita que dices eso, también creo que tenemos que ser como comunidad teatral, dejarnos un poco de tirar hacia el otro, ¿me explico? Porque a veces sí, como que las envidias entre diferentes proyectos pueden existir y no es correcto. Porque si una compañía está teniendo éxito, le va a dar éxito a la otra compañía. Claro. Porque entonces vas a decir, esto está bien hecho, vamos mejor a ver también y se va corriendo la voz. Y también quitarse ese issue de lo que decías de, es que si eres escenógrafo no puedes ser cantante. No, claro que se puede, porque además no es que la gente se improvise. En mi caso, me he preparado desde niño en todos los aspectos. Yo como cantante llevo muchos años. También he estudiado baile, he estudiado actuación, soy pintor, soy diseñador. Bueno, no tengo la culpa de que tenga esas habilidades y que haya podido explotarlas. Sí soy suertudo, sí, la verdad, porque sé que no todo el mundo tiene esta maravilla de poder hacer todo lo que te gusta en un solo espacio. Claro. ¿Me explico? Y me siento muy privilegiado y súper agradecido y sobre todo con Juan que me da estas oportunidades, pero también creer en las personas, creer en que si te dicen, oye, es que yo puedo, bueno, dale la oportunidad y ya decides si puedes o no, pero no cerrar la puerta de sopetón, porque alguna vez Juan lo ha platicado mucho y yo tuve muchísimos nos, muchísimos. Y ni modo, tuve que aguantar vara y aquí estoy de terco y mira.
Maravilloso. Muchas gracias, Óscar Gracias Acosta, a ti. por seguir aquí de terco. Exacto. Juan Torres. Pues yo decirles a todos ustedes primero gracias. Gracias por la invitación, gracias por la gran labor que hacen. Sí. Aquí, obvio, a través ahora del podcast, de este canal de difusión y para compartir ideas, pero por la gran labor que hacen por el teatro. Para mí es una labor muy noble que apoyo, que me conmueve siempre y que logra grandes momentos para la vida. Por ejemplo, en una de las últimas premiaciones, ese discurso de Susana Alexander, todos escúchenlo con mucha atención, es una lección de vida. Si fuera maestro, yo les diría, el primer semestre es el discurso de Susana Alexander, escúchenlo, y de ahí partamos todo. Gracias por su gran labor, se los agradezco de corazón, y a todos los que me escuchan, que sobre todo van empezando en esta carrera, no dejen de intentarlo, van a tener a lo mejor como le pasó a él, y lo he dicho públicamente en un escenario, Óscar tuvo muchos nos, inclusive muchos nos de mi parte. Y cuando llegó el sí, llegó el gran momento. Las cosas llegan para quien lucha, para quien es tenaz, para quien se prepara, para quien quiere cumplir realmente un sueño realidad. Hay quien a lo mejor piensa que quiere hacer esto, lo prueba y a lo mejor no es para todos. Hay que probarlo, hay que hacerlo, pero sobre todo hay que ser generosos. Y en mi caso, ahorita que él comentaba de la comunidad teatral y todo, yo quiero contarles cómo soy yo. Yo como productor, soy un gran espectador. A mí me gusta ir al teatro, me gusta disfrutar el teatro, me gusta apoyar y no importa quién lo produzca y quién lo actúe. Lo que es bueno, lo que te gusta, lo que te llega al corazón, te llega al corazón. Y si algo te llegó al corazón, tienes que salir y compartirlo. Así que mi invitación es a todos ustedes, vayan al teatro, a todos los teatros de la Ciudad de México, de toda la República, porque todos los que hacemos teatro los estamos esperando con los brazos abiertos y a los que ya fueron, como diría mi maestra Susana Alexander, muchísimas gracias por el milagro de su presencia. Muchas gracias, Juan Torres. Esto fue La Cepetera, amigos. Les recuerdo que si quieren saber más sobre teatro, estrenos, boletos, noticias, reseñas y críticas, se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde también podrán encontrar ese afamado discurso de Susana Alexander. Sigan las redes. Estamos como @losACPTMX en todas partes. Y bueno, yo fui Luisa Rodríguez y los invito a que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Esto fue La Cepetera.